tenemos una clase introductoria donde vamos a hablar de farmacología, por qué debemos conocer la farmacocinética, la farmacodinámica, qué medicamentos son más seguros para algún grupo de pacientes, para poder desarrollar los diferentes tópicos que hemos preparado para nuestro curso. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a presentar el curso y los tópicos que vamos a desarrollar en nuestras sesiones. Recuerden que durante toda la sesión ustedes pueden preguntar, pueden participar, porque la idea es que como odontólogos tengamos la libertad y la seguridad de prescribir sin tener temor. ¿Ya? Vamos a ir de la teoría, hoy día más va a ser teórico, y vamos a irnos llevando de la mano a la práctica. La idea es que terminando este curso ustedes sepan prescribir en niños, en gestantes, en pacientes adultos, pacientes diabéticos, hipertensos, tomando en cuenta su enfermedad o su condición especial para evitar pues que hayan complicaciones sistémicas. El contenido hoy día vamos a hablar de generalidades, ¿ya? Después vamos a hablar de vías de administración. Ustedes tienen que saber cómo va a ser el efecto si yo administro el medicamento por vía intramuscular, por vía intravenosa, por vía oral. Eso es muy importante tomar en cuenta la maduración de los órganos, ya que en niños no voy a poder usar tabletas, voy a tener que usar jarabes. Y en niños hay algunas ampollas que no voy a poder utilizar como por vía parenteral, voy a tener que solamente usar vía intramuscular en el caso de algunos medicamentos, como por ejemplo el metamizol, no lo puedo aplicar por vía intramuscular porque es muy doloroso y le puedo producir un trauma a una criatura. La puedo traumar para siempre. Voy a tener que utilizar alternativos. Puedo usar diclofenaco, que a partir de los 2 años se puede administrar por vía oral y también por vía parenteral. ¿Ya? Hay medicamentos que por vía oral tampoco voy a poder prescribir, como las quinolonas, no solamente por sus efectos, ¿no? Sino también porque vamos a ver que van a producir diferentes efectos colaterales y también la vía de administración oral es compleja. ¿Ya? Vamos a manejar opioides, vamos a manejar AINES, ¿ya? Y vamos a manejar pues medicamentos antiinflamatorios para poder nosotros darle al paciente la seguridad de que los medicamentos que vamos a administrar van a ser medicamentos que no le van a producir algún tipo de daño a nuestro paciente. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que cada semana vamos a tener un pasito, porque nosotros vamos a premiar a los colegas que eh, se destacan, ¿no? Durante todo el curso, que se esmeran por repasar semanalmente todos los contenidos que estamos llevando. Yo les voy a enseñar a utilizar una plataforma que se llama la plataforma Mentimeter. La plataforma Mentimeter, yo les voy a dar un código, un link, y con ese link ustedes van a poder acceder a una plataforma virtual. Esa plataforma virtual les va a permitir a ustedes dar un examen de manera anónima. ¿Ya? Doctor, creo que están en la salita algunos colegas. Con esa plataforma, ustedes van a elegir una caricatura o un nombre tipo seudónimo para que no tengan temor de responder libremente los cuestionarios que vamos a colocar allí. Yo les voy a mandar semanalmente la lectura de la clase y alguna lectura recomendada. Y les voy a preguntar en la siguiente semana sobre eso que les he mandado. O sea, no es que, le mando y si quieren lo leen, si no, no. Lo van a tener que leer porque es para su bien, para que yo les pueda hablar la siguiente semana de AINES. Ustedes me tienen que leer la lectura que yo les voy a mandar el día viernes. Les voy a mandar la clase de hoy y les voy a mandar una lectura recomendada. Entonces, cuando lleguemos a la clase de AINES, yo ya les voy a decir, a ver, por ejemplo, llamo a un alumno, no llamo a Ana Pachas, a ver, Antonio Martínez, ¿cuál es la dosis de ibuprofeno en niños? Él me dirá tal, tal, tal. A ver, doctora, le puedo llamar por su nombre, Camargo Betsy,
¿Cuál es la dosis de amoxicilina para profilaxis antibiótica? A 50 miligramos kilogramo de peso. Ah, muy bien. Entonces vamos conversando y vamos ejercitándonos, porque lo que no se practica no se aprende. Si nos quedamos solo en teoría, va a quedar solamente teóricamente y no vamos a poder hacer la prescripción en los pacientes. Además, que hay una sorpresa. Los dos mejores alumnos, los que saquen las calificaciones más altas en las evaluaciones continuas, van a recibir una media beca para nuestros próximos cursos. Acá tenemos alumnos que han ganado media beca de los cursos anteriores por su rendimiento. Entonces eso es muy bueno porque de esa manera se les motiva a que estudien también y lean todo lo que uno le va a mandar. ¿Ya? También tenemos una mentoría de casos clínicos. Si ustedes tienen casos de pacientes especiales, diabéticos, cáncer, normalmente hay hipertensión y diabetes, que es lo más frecuente, pueden compartirme el caso, pueden compartirme la información, hacerme la consulta para yo ayudarles con su receta. ¿Ya? Y eso lo podemos presentar acá para que los demás colegas vean. Grupos anteriores hemos hecho eso. Pacientes con hipertensión, no todos toman lo mismo, algunos toman losartán, valsartán, captopril, enalapril, otros toman beta bloqueadores. Entonces, no es la misma receta para todos. Igual diabetes, unos son insulino dependientes, otros no son insulino dependientes, no son lo mismo. Entonces, las recetas pueden variar. Mientras más casos o preguntas traigan ustedes, más nos vamos a empapar de toda esa gran información que existe respecto a estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Primero, tratar el dolor, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar el dolor de estos pacientes. Vamos a disminuir la inflamación. Primero yo tengo que encontrar la causa del dolor para poderlo atacar y para poderlo combatir. También tengo que identificar el tipo de paciente, porque hay pacientes que van a tener un estímulo muy leve, pero van a expresar su dolor de manera severa. ¿Quiénes? Por ejemplo, algunos pacientes con trastornos neurológicos, los pacientes psiquiátricos, ¿ya? En ellos debo tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que toman medicación para problemas psiquiátricos. Los AINES pueden producir efectos tóxicos, por ejemplo, pacientes que toman litio, tengan mucho cuidado, pacientes psicóticos, esquizofrénicos, trastornos obsesivos compulsivos, maníaco-depresión, son pacientes que acuden a la consulta odontológica con dolor. No tienen nada, pero ellos sienten dolor. Dentro de su cuadro psiquiátrico, sienten dolor. Hay que tener cuidado con la prescripción de analgésicos. ¿Ya? Muy bien. Recordemos que el dolor es el síntoma más frecuente y el motivo de consulta más frecuente para los pacientes. Normalmente su receta puede ser dada durante la primera consulta, aún antes de haber iniciado el tratamiento odontológico. ¿Ya? Tenemos que conocer que hay diversas escalas o ejes para tratar el dolor. ¿Ya? Y eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante tener en cuenta los ejes del dolor? ¿Ah? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué creen? Porque no siempre voy a poder solucionar todo con AINES. No siempre voy a poder solucionar todo con opioides. A veces voy a tener que hacer analgesia con 2 o 3 medicamentos. ¿Ya? Y eso es muy importante. Eso hay que tener en cuenta, doctores. Por ejemplo, si voy a trabajar directamente sobre una área cercana a una terminación nerviosa, voy a tener que responder con opioides, a veces algunos ansiolíticos. Si voy a trabajar periféricamente, solamente tracción dental, alveolo, encía, tejido periapical, voy a tener que mandar AINES, analgésicos.
Y si voy a prever inflamación postquirúrgica, corticoides. Después les voy a explicar que si es inflamación postinfecciosa o por proceso infeccioso, no debo prescribir glucocorticoides, porque los glucocorticoides van a inhibir la respuesta de defensa. Entonces voy a empeorar la respuesta de mi organismo a un proceso infeccioso. Por eso es importante trabajar los ejes. A veces vamos a tener que colocar anestesia. Cuando, por ejemplo, el tratamiento es largo, ¿no? Y no es tolerable. Una extracción, una incisión, un drenaje y todo lo que pueda ser invasivo a la cavidad oral. Recordemos también que si yo voy a usar fármacos que actúan a nivel periférico, como el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el celecoxib, los glucocorticoides de acción periférica, no vamos a producir efectos depresivos a nivel del sistema nervioso central. Pero si yo receto medicamentos que van a deprimir o van a influenciar en el sistema nervioso central, como ansiolíticos, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿ya? Opioides como el tramadol, la codeína, la oxicodona, vamos a producir efectos colaterales de depresión en el sistema nervioso central. Y si prescribimos por más de una semana o seguimos prescribiendo en periodos desproporcionales, ¿no? Sin control, vamos a producir lo que se llama dependencia. Y eso nos puede traer problemas serios. Dependencia. ¿Ya? Hasta aquí todo claro, ¿no? Muy bien. Ustedes tienen que saber cuándo actúan periféricamente, cuándo van a actuar a nivel del sistema nervioso central, porque hay pacientes que no nos van a permitir. Por ejemplo, pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, ¿qué me convendrá más a mí utilizar? ¿Medicamentos de acción periférica o medicamentos de acción central? A ver qué opinan, colóquenme en el chat. A ver, chicos, colóquenme en el chat. ¿Qué preferirían? Pacientes que toman antidepresivos. Hay un montón de pacientes que van a ir a su consultorio con depresión. A ver, vamos a necesitar en estos casos hacer uso de fármacos de acción periférica, no de acción central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos ya toman medicamentos que deprimen el sistema nervioso central. Entonces, si yo prescribo algún medicamento que va a actuar a nivel del sistema nervioso central, ¿qué podría ocasionar? Mayor depresión a nivel del sistema nervioso central. Entonces puede ser más contraproducente. ¿Ya? Muy bien. También tenemos que tener en cuenta, en el caso del control de las infecciones, existen muchos factores que van a determinar el éxito de mi tratamiento antibiótico. ¿Cuáles van a ser? El huésped tiene que estar inmunocompetente. ¿Saben qué es inmunocompetente? Que su sistema inmunológico le permite defenderse de las lesiones externas. Entonces aquí voy a tener cuidado. Si tengo un paciente que viene a mi consultorio con una infección y este paciente tiene las defensas bajas, está anémico, desnutrido, ha tenido COVID reciente o VIH, ¿será un huésped susceptible? Claro, no va a ser un huésped resistente. Con esos pacientes voy a tener que ser más agresivo o más conservador en el tratamiento. ¿Qué opinan? ¿Mm? A ver, ¿qué opinan? Si es una infección, con la infección voy a ser agresivo y con el paciente conservador, ¿verdad? Voy a tener más cuidado en la manipulación de los tejidos
y también a la hora de prescribir fármacos que no tengan muchos efectos colaterales a nivel inmunológico. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando vamos a prescribir un antibiótico, yo les voy a enseñar a que ustedes conozcan dónde va a actuar ese antibiótico. O sea, cuál va a ser el mecanismo de acción y cómo va a eliminar al microorganismo. Algunos van a actuar en la pared, otros van a actuar en los ribosomas, otros van a actuar en el ARN. Eso se los voy a enseñar con mnemotecnias. Porque así como está en el libro, nos han enseñado en pregrado y es horrible, ¿no? Nadie lo quiere recordar, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer con mnemotecnia para que ustedes identifiquen, según la clínica, cuál sería el antibiótico, ¿ya? Que sería recomendable para el paciente. Recuerden, los que inhiben la pared celular son medicamentos bactericidas. Generalmente los que inhiben los ribosomas son bacteriostáticos. Bactericidas, vamos a ver a las penicilinas y a las cefalosporinas, que ya lo vamos a ver en una clase. A los que actúan sobre el RN, vamos a ver a las quinolonas y a las rifampicinas, ¿ya? Y a los que son bacteriostáticos, generalmente algunos macrólidos, tetraciclinas y aminoglucósidos. ¿Cuáles son los principios generales que vamos a tener para poder prescribir medicamentos? Primero vamos a conocer que en farmacología yo tengo que conocer las sustancias que voy a administrarle a mi paciente. Yo no puedo prescribir rifampicina si no sé cómo actúa la rifampicina, no sé a qué grupo pertenece, no sé qué efectos colaterales tiene. Yo no voy a prescribir ceftriaxona si no conozco cuáles son sus efectos terapéuticos y cuáles son los efectos según ser vivo. Entonces nosotros vamos a estudiar las drogas o fármacos que vamos a administrar a los pacientes. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre droga y fármaco? ¿Cuál es la diferencia entre una droga y un fármaco, chicos? Porque van a haber algunos casos que vamos a decir, vamos a administrar una droga. A ver, en que la droga va a producir un cambio a nivel del sistema nervioso y puede condicionar el sueño, el estado de ánimo. Esas son drogas. Los opioides, las benzodiazepinas, los barbitúricos, esos. Y los demás medicamentos no condicionan ese criterio. Antibióticos, AINES, paracetamol, antiagregantes plaquetarios, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a prescribir amoxicilina, ¿qué deberías saber? ¿Cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo funciona la amoxicilina en el cuerpo? ¿Qué hace? La amoxicilina es una penicilina sintética, es una aminopenicilina, ¿verdad? Se administra por vía oral, se administra en la forma de tabletas recubiertas. La amoxicilina se potencia sus efectos cuando la combinamos con un inhibidor de enzimas beta-lactamasas. ¿Cuál es un inhibidor de enzima beta-lactamasas? El ácido clavulánico en infecciones que suelen ser resistentes, ¿verdad? La amoxicilina, ¿qué más podemos decir? Sus usos. Es un antibiótico bactericida, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no modifica su absorción, ya sea con alimentos o sin alimentos, ¿ya? Hay que tener cuidado porque a veces puede interactuar con algunos anticoagulantes de tipo warfarina, sobre todo cuando combino la amoxicilina con metronidazol. ¿Ven? Ya no se indica en pacientes que tienen alergias a hongos o hifas. ¿Ya? Hay que tener entonces ese cuidado. En infecciones que producen beta-lactamasas, no la debo utilizar.
Ven qué importante. En sus efectos adversos, pues puede producir un poco gastropatía. En algunos casos de pacientes alérgicos a hongos, puede producir hipersensibilidad, rash, ¿no? Y hay que tener cuidado con las interacciones con algunos anticoagulantes. La aspirina, por ejemplo, igual. Si la voy a prescribir, ¿qué debo recordar? Que es un medicamento que pertenece a los AINES. Es un medicamento que a la vez genera analgesia, pero también como qué terapia lo usan. Va a depender de su concentración. Si lo uso a los 500 miligramos, va a servir como analgésico. Y si lo uso a los 100 miligramos, va a ser como antiagregante plaquetario. Normalmente la aspirina, doctores, tienen que tener mucho cuidado, porque en un paciente que toma medicamentos, no debo prescribir aspirina. La aspirina es uno de los medicamentos que mayor interacción va a tener con estos tratamientos. Ah, ya, en la amoxicilina habíamos dicho que no se modifica su absorción con alimentos. Normalmente lo damos con alimentos, después de alimentos, por el tema gástrico, pero su absorción de la amoxicilina, doctora, no se va a modificar con estómago vacío o con estómago lleno. ¿Ya? Cosa distinta que sí tenemos que tener cuidado con los AINES, como por ejemplo la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina es uno de los AINES más gastrolesivos, ¿ya? Y recuerden que nosotros tenemos que preguntar cuál es la dosis que está recibiendo el paciente. Si llega tu paciente a tu consultorio y te dice que toma aspirina de 100 miligramos, ¿por qué motivo crees que lo toma? ¿Por dolor? ¿Por problemas de artrosis? ¿O por qué lo puede tomar? Eso también nos ayuda a deducir. A ver, de 100 miligramos. A ver, participen por favor, Ana, Antonio, Betsy, Claudio, Eli, Elizabeth, William también está acá el doctor, muy bien. A ver, obviamente, doctores, si toma 100 miligramos, claro, si toma 100 miligramos, yo no voy a pensar que ese paciente toma por dolor crónico, por artropatía, sino voy a pensar que ese paciente tiene la aspirina como antiagregante plaquetario. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de medicar. No voy a poder prescribir otros AINES porque el sangrado va a aumentar. Otra cosa, voy a tener cuidado en mi procedimiento quirúrgico porque mi paciente va a sangrar. ¿Ven? Ahora, ¿podrá retirar la aspirina de 100 miligramos para mi procedimiento? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Podré o no podrá retirarla? A ver, no debería retirarla porque está demostrado que si yo retiro la aspirina, que es el antiagregante plaquetario, aumento la posibilidad de un evento tromboembólico en mi paciente. O sea, va a haber más riesgo. Porque si hubiese sangrado por aspirina de 100 miligramos, yo puedo utilizar hemostasia local. Compro mi hemocolágeno, mi hemogelita, mi gelatán, ¿no? Y lo coloco dentro del alveolo y suturo. Pero no expongo al paciente. Pero si yo suspendo la aspirina, puede haber mayor posibilidad de que uno de esos coágulos obstruya un vaso sanguíneo y le produzca una trombosis. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo pregunto ya en mi anamnesis qué toma, ya sé cómo voy a actuar. ¿Podré prescribir AINES en este paciente? Naproxeno, ibuprofeno, sabiendo que toma aspirina de 100 miligramos? No, porque recuerden que los AINES tienen un efecto de antiagregación. Si yo lo agrego, voy a antiagregar al paciente 2 veces. Aumenta el riesgo de sangrado. En estos casos, tendré que usar opioides para el dolor
o paracetamol en altas dosis. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Miren qué importante es que yo conozca los medicamentos. ¿Se dan cuenta? Como yo solamente conociendo la dosis del paciente que acaba de llegar a la consulta, ya sé hasta cómo voy a hacer la cirugía, ya sé qué le voy a prescribir, ya sé qué riesgos tiene, ya sé cómo voy a actuar. ¿Se dan cuenta, doctores? Por eso es importante conocer libremente la farmacología, para no actuar con temor y para también poder asegurar un tratamiento. Estos pacientes que toman estos medicamentos, doctores, le tienen miedo al dentista y no por el dolor, le tienen miedo por los efectos que creen que pueden tener. A mí un paciente que tomaba aspirina, me acuerdo, me decía, "No, pero no me va a venir sangrado, ¿no? No me va a venir hemorragia, ¿no? No, no se preocupe. No, porque la última vez el doctor me dejó en el hospital y me abandonó. Me lo dijo así. No, porque la última vez me suspendió la aspirina y terminé en el hospital haciendo un pre-ACV. Entonces, hay que tener cuidado con esas decisiones, ¿ya? Cosa distinta sería que si viene tu paciente y toma aspirina de 500 miligramos, ahí, ¿por qué motivo creen que estaría tomando 500 miligramos? Normalmente la aspirina en dosis de 500 es analgésico y en dosis de 100 miligramos es antiagregante plaquetario. Debo recordar entonces, las dosis son para diferentes objetivos. Tengo que tener cuidado que la aspirina aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, nunca voy a querer asociar aspirina con glucocorticoides, porque los glucocorticoides aumentan la tendencia, el riesgo de sangrado gastrointestinal. Si viene un paciente con gastritis o úlceras, no voy a prescribir pues aspirina, menos la voy a asociar a glucocorticoides, porque el paciente te va a llamar que orinó sangre, que vomitó sangre, o en el peor de los casos, ¿no? Que tosió sangre y le duele el estómago. Otra cosa importante sobre la aspirina, debo tener cuidado de prescribirla en niños con cuadros virales. Si mi niño tiene un cuadro viral de herpes, gingivoestomatitis herpética primaria, ahora la enfermedad de mano, pie, boca, no voy a prescribir aspirina, porque la aspirina en cuadros de problemas virales puede producir un daño en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces es muy importante. No la voy a combinar con AINES porque aumenta la tendencia al sangrado, ¿ya? Entonces yo debo conocer por esto las propiedades del medicamento, sus efectos, sus interacciones. Tengan en cuenta que en pacientes que tienen problemas renales también tengo que tener cuidado, ¿ya? Porque recuerden que muchos de los AINES van a inhibir la vasodilatación renal. Entonces van a lesionar al hígado, van a afectar su función de filtro, ¿ya? Por ejemplo, la clindamicina. ¿Qué podemos decir de la clindamicina? Primero, que es un antibiótico del grupo de las licosamidas. Normalmente actúa como bacteriostático, pero si lo colocamos en dosis de ataque de 600 miligramos, podría tener un efecto más bactericida, ¿verdad? Puede administrarse por vía oral y por vía parenteral. Pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta con la clindamicina, doctores? Podrá administrarlo en un paciente con enfermedad del colon, del intestino. ¿Ah? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Podrá administrarlo? No, porque la clindamicina me produce colitis, la inflamación del colon. Entonces yo no voy a poder, si viene un paciente, doctor, estoy con la cara hinchada,
padece de algo, no solamente el colon, no solamente soy estreñido, no solamente me duele un poquito después de los alimentos, no tengo colitis, no le voy a administrar clindamicina, porque la clindamicina produce colitis pseudomembranosa. Entonces voy a perjudicar al paciente. ¿Ven? Hay que tener cuidado. Otra cosa importante, para profilaxis antibiótica ya no se utiliza la clindamicina, ha sido retirada en la última guía. Pacientes inmunosuprimidos no voy a recetar clindamicina porque va a barrer con toda su flora y van a terminar con una diarrea que se van a ir al hospital. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Así como hay beneficios, también hay, ¿no? Algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Tener en cuenta en pacientes con hepatopatías. No voy a trabajar tampoco con estos medicamentos porque voy a producir más daño. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? ¿Para qué podemos usar clindamicina? Es muy versátil para administrarla por vía parenteral. Es alternativo en pacientes alérgicos a hongos y a IFAS, como alérgicos a la penicilina, o cuando ha habido alergia a las cefalosporinas, puedo utilizar clindamicina. Básicamente esa es su principal, ¿no? Indicación. Otra cosa, cuando tengo pacientes con problemas musculares, por ejemplo, parálisis cerebral, distrofias musculares, no puedo administrar clindamicina, porque la clindamicina tiene un efecto colateral neuromuscular. Entonces no lo puedo administrar. Ahí tendré que administrar macrólidos, penicilinas. Ahora, si mi paciente va a ser sometido a un procedimiento en sala de operaciones o bajo sedación profunda con anestesiología, si se van a usar relajantes musculares, no podría utilizar clindamicina porque voy a potenciar los efectos y el paciente se va a relajar demasiado. Entonces, miren cómo es importante conocer los detalles del medicamento para yo proteger al paciente. ¿Cuáles pueden ser sus efectos adversos? Náuseas, vómitos, diarrea. Paciente que tiene disgeusia, voy a mandar clindamicina, peor, la disgeusia va a empeorar. ¿Ya? Puede inducir a candidiasis también, es importante el paciente que está inmunosuprimido, indicarle la importancia de una correcta higiene oral y de enjuagues con antimicóticos. ¿Ven? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, doctores. Entonces, es importante que ustedes lleguen a ese análisis con los medicamentos para que no tengan miedo. Si tienen preguntas, pueden colocarlas en el chat. ¿Ya? La cosa es perder el miedo. Y si se presenta alguna complicación, pues bueno, somos humanos, vamos a solucionarla. Si se presentaría una colitis, hay que suspender el medicamento. ¿Ven? ¿Qué dice? ¿Qué podríamos usar como profilaxis antibiótica antes de un procedimiento? Eso lo vamos a ver en una de las últimas clases, pero les voy adelantando. La profilaxis antibiótica solamente se da en pacientes de riesgo. ¿Ya? Sí, porque la aspirina es un AINE y el AINE, vamos a responder por orden. Primero me dicen, doctor, ¿podríamos usar, qué podríamos usar en profilaxis antibiótica antes de un procedimiento? Primero, te respondería que solo usamos profilaxis antibiótica en pacientes de alto riesgo. O sea, yo no doy profilaxis antibiótica para prevenir algo en un procedimiento, no. Lo doy cuando el paciente que va a ser sometido al procedimiento tiene riesgo de endocarditis bacteriana. Por ejemplo, tiene una cardiopatía cianótica, eso lo vamos a ver en profilaxis. Por ejemplo, tiene inmunosupresión, tiene VIH, ¿no? Tiene una diabetes mal controlada, ¿ves? Tiene neutropenia, ahí, ¿ya? Ahí damos profilaxis antibiótica y nos basamos en las directrices de la Academia Americana del Corazón.
Damos amoxicilina, ampicilina, acitromicina, ¿ya? O doxiciclina. Me colocaron aquí. Doctor, hablaba que las aspirinas no se prescriben en pacientes renales. No, porque recuerda que los pacientes renales tienen mayor tendencia al sangrado, porque los pacientes renales, sus plaquetas se hacen flojas, perezosas. Si una plaqueta perezosa no trabaja bien, ¿tú crees que le voy a dar aspirina, que la aspirina la va a poner más perezosa a la plaqueta? ¿Qué le voy a producir? Riesgo de sangrado, ¿verdad? Riesgo de sangrado. En general, los AINES aumentan el riesgo de sangrado, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso, ¿ya? Ahí les voy a enseñar cuál es más seguro, ¿ya? En pacientes renales damos de preferencia penicilina, ¿ya? Ahorita vamos a ver todo eso. De poquito en poquito los voy a ir llevando, ¿ya? Para que no tengan dificultades. Entonces, ustedes tienen que conocer dos criterios importantes antes de prescribir: la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿ya? En pacientes alérgicos a la penicilina, pues vamos a usar Clinda, macrólidos, ¿ya? Podemos usar también metronidazol, dependiendo del tipo de infección, y esto lo vamos a ir viendo en los diferentes tópicos que vamos a tener. La farmacocinética yo la tengo que conocer porque voy a estudiar todo lo que le va a pasar al medicamento antes de que ejerza su efecto. Y la farmacodinamia la tengo que estudiar porque voy a conocer todos los efectos que va a ejercer el fármaco en el cuerpo del paciente. Entonces yo tengo que conocer la farmacocinética de mi antibiótico, de mi analgésico, de mi antiinflamatorio, para poder saber si al final, después de haberlo tomado, va a llegar a cumplir o no el objetivo. A veces no les ha pasado que prescribimos y el paciente dice, doctor, no me hizo nada. ¿Cómo? Porque no hemos tomado en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento. La farmacocinética va a estudiar cómo el cuerpo ingresa, el fármaco ingresa al organismo, desde cuando se libera, cuando se absorbe y entra a la sangre, cuando se distribuye y viaja por los vasos sanguíneos, cuando se metaboliza en primer lugar en el hígado y cuando se excreta preferencialmente a nivel renal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay fármacos que pueden retrasar su absorción con alimentos. ¿Ves? Y eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la penicilina natural, la eritromicina, la cefalexina, la acitromicina, no se deben dar con comidas. ¿Ves? En cambio, ¿cuáles podría dar? Claritromicina, cefaclor, cefuroxima, amoxicilina, Clinda, esas no hay problema, puedo dar con alimentos. Y a veces no damos esos detalles al paciente y cometemos errores. Entonces, la farmacocinética estudia lo que mi cuerpo le va a producir al medicamento para que éste pueda cumplir con sus efectos terapéuticos. ¿Ya? En cambio, la farmacodinamia le va a producir todos los efectos al paciente. Todos los efectos al paciente. Entonces, farmacocinética es lo que yo le hago al fármaco. Y farmacodinamia es lo que el fármaco me hace a mí. ¿Ven? ¿Ya? Muy bien. Ahí les estoy dejando el dibujito para que lo puedan aprender. Farmacocinética, mi cuerpo, todo lo que le hace al medicamento.
Y farmacodinámica, todo lo que me hace el medicamento a mí. Entonces, yo tengo que tener en cuenta la maduración del cuerpo para una correcta farmacocinética. ¿Qué pasaría si se tratase de un niño, doctores? El niño no te va a tolerar tabletas, presentaciones sólidas. Entonces, la liberación de la sustancia va a estar mal y la absorción va a ser pobre. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Efectos no deseados y un efecto terapéutico muy débil. También, por ejemplo, suele pasar con las gestantes. Las gestantes tienen un vaciamiento gástrico más lento. ¿Ven? Va a demorar el metabolismo de los fármacos. Y tengo que elegir fármacos que no sean tóxicos para el bebé. ¿Ven? Yo tengo que tener en cuenta que cuando administro un medicamento, el fármaco ingresa y se libera dependiendo en la vía de administración. Por vía oral se va a liberar en la cavidad oral, va a ingresar al aparato digestivo, se va a absorber, recuerden, en el duodeno, en la primera porción, ¿ya? Luego del duodeno se absorbe, ingresa al torrente sanguíneo y se va a metabolizar en el riñón, ¿ya? En el riñón. ¿Y dónde se va a excretar? A través del riñón, ¿ya? A través del riñón. En cambio, doctores, si yo administro un fármaco por vía endovenosa, ya no se libera ni se absorbe, se distribuye directamente a los tejidos. Entonces, ahorro pasos, ¿ya? En el hígado, doctora, vamos a ver el metabolismo. El hígado, ¿ya? Lo que va a hacer es analizar y convertir ese medicamento en una sustancia que el cuerpo pueda tolerar, ¿ya? Muy bien. Entonces, la absorción es cuando el fármaco atraviesa la barrera del cuerpo y llega al torrente sanguíneo. Puede ser hasta tópica. Por ejemplo, cuando aplico la anestesia tópica, se absorbe localmente. ¿Ven? Cuando coloco un parche, a veces colocamos parches para el dolor muscular, parches de diclofenaco. La distribución es cuando el medicamento se absorbió y llegó a la sangre, y la distribución viene a ser el recorrido del fármaco por todos los vasos sanguíneos para que pueda llegar a la pulpa, para que pueda llegar al hígado, para que pueda llegar al pulmón o al órgano donde tenga que realizar un efecto especial. El fármaco se metaboliza en el hígado, generalmente, ¿ya? En el hígado. El hígado es el principal órgano de metabolismo y de absorción el duodeno. ¿Ah, chicos? De absorción el duodeno. ¿Ya? Muy buena pregunta. Entonces, tengo que evaluar también cómo se encuentra el componente sanguíneo de mi paciente, porque el medicamento va a distribuirse en los vasos sanguíneos. Tener cuidado con los pacientes que tienen vasculitis, lupus eritematoso, lesiones vasculares, porque estos van a tener mayor dificultad para la distribución de los fármacos. Obviamente, la distribución va a ser más segura cuando yo administro un medicamento. ¿Por qué vía de administración? A ver, doctores. ¿Por qué vía de administración creen que mi distribución va a estar más asegurada? Ah, por la vía intravenosa.
El problema de nosotros es que no administramos mucho la vía intravenosa por la complejidad de canalizar una vía. Si ustedes quieren, durante las clases yo les puedo traer un poquito de información y podemos hacer un pequeño repasito de cómo canalizar una vía, ¿ya? Pero todo depende de ustedes. Si ustedes leen el pasito primero que les voy a tomar, ahí podemos ver, ¿ya? Ahí podemos ver, no hay problema. La cosa es que ustedes tengan la voluntad para poderles enviar la mayor cantidad de material, ¿ya? Muy bien. Porque de nada vale si les... Pacientes que tienen vasculitis, ¿no se puede administrar por vía oral? Sí, por vía oral sí. El problema va a ser si le colocas una vía endovenosa, los vasos sanguíneos pueden reaccionar con una flebitis, ¿ya? Entonces, otra cosa importante también cuando veo la distribución es cómo va la concentración de proteínas plasmáticas. Hay pacientes que tienen hipoalbuminemia. En estos pacientes hay que tener cuidado porque los fármacos no se van a distribuir correctamente. Entonces ahí voy a tener que advertir al paciente que no voy a tener mucho éxito con la administración de los antibióticos. Voy a tener que ser localmente un poco más agresivo para eliminar el foco de infección mecánicamente. ¿Ya? Otra cosa importante que me iba a olvidar de mencionar es que tenemos que ver qué tanto se van a quedar. En los pacientes con vasculitis, doctores, hay que tener cuidado cuando administramos fármacos endovenosos, porque los vasos sanguíneos se pueden lesionar más rápidamente, ¿ya? Y también tenemos que elegir fármacos, ¿no? Que no interactúen con los medicamentos que ellos toman. Toman, por ejemplo, corticoides, inmunosupresores en altas dosis, ¿ya? En la distribución también hay que tener algo en cuenta, que durante la circulación del fármaco en los vasos sanguíneos, yo tengo que tener cuidado que hay fármacos que se van a quedar alojados en estos tejidos y pueden producir efectos no beneficiosos, son efectos nocivos. Por ejemplo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas se van a depositar en los huesos, en la hidroxiapatita. Voy a tener cuidado con pacientes que tengan alteraciones esqueléticas, displasias esqueléticas, niños que están en el pico de crecimiento. No puedo administrar tetraciclinas porque se van a depositar todos los huesos y van a producir alteración. También cuando ustedes administren tetraciclinas por periodos prolongados, tienen que pedir un perfil hepático porque la tetraciclina altera las transaminasas hepáticas. Tengan mucho cuidado, ¿eh? A mí no me gusta trabajar mucho con tetraciclinas, la verdad. ¿Ya? Otra cosa, cuando vamos a prescribir quinolonas, hay que evitarlas en dos grupos de pacientes. ¿En cuáles? En los niños que están en crecimiento y desarrollo y en los ancianos. En los ancianos, ¿por qué? Porque estos se van a depositar en los cartílagos y pueden inducir a la ruptura de los tendones. Y en los niños, porque estos se van a depositar en el cartílago de crecimiento y van a inhibir su desarrollo. ¿Sí? Muy bien. También tener cuidado con los ansiolíticos. Cuando vamos a trabajar sedación consciente, hay que tener cuidado con los pacientes gorditos, con los pacientes obesos, porque durante la distribución del medicamento, este se puede quedar alojado en tejido graso. Entonces, un paciente que es obeso o que tiene una mayor cantidad de grasa corporal va a tener mayor dificultad de eliminar ese medicamento. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes gorditos, ¿ya? Con ellos hay que tener bastante cuidado.
Chicos? Muy bien. También hay que tener cuidado que los medicamentos más alergenos son los que vienen en estado natural. Por ejemplo, la benzilpenicilina, la fenoximetilpenicilina. Entonces, no administrarlos por primera vez en pacientes que no han sido expuestos a antibióticos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. En cuanto al metabolismo, doctores, miren, en cuanto al metabolismo, recuerden que la mayoría de fármacos, ¿dónde se van a metabolizar o biotransformar? En el hígado, ¿ya? En el hígado. No se olviden, en el hígado, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado en el hígado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tenemos que tener cuidado entonces, nosotros doctores? ¿Qué creen que debemos considerar? ¿Ah? Que hay fármacos, que hay fármacos que yo voy a tener que evitar, ¿ya? Por ejemplo, las penicilinas van a ser buenas, van a actuar bien a nivel hepático, sobre todo si son naturales. Un paciente que tenga hepatopatía, lo más indicado va a ser usar amoxicilina y penicilinas como la fenoximetilpenicilina, benzilpenicilina, ampicilina, eh, a ver cuál otra me olvido. La fenoximetilpenicilina, ya la mencioné, benzilpenicilina, amoxicilina y ampicilina. Ahora, en el hígado, nosotros tenemos que tener en cuenta es que va a tener diferentes funciones. No solamente es para metabolizar fármacos, va a producir factores de coagulación, va a inducir a la formación de las plaquetas, va a producir trombopoyetina que va a inducir al crecimiento plaquetario. Es muy importante. Si un paciente tiene un problema hepático, posiblemente sangre durante el tratamiento odontológico. Entonces voy a tener cuidado de no prescribir fármacos hepatotóxicos, porque aumentaría también el riesgo de sangrado. ¿Ven? ¿Qué fármacos no voy a poder prescribir? Eritromicina, por ejemplo. ¿Ya? No voy a poder prescribir clindamicina porque se eliminan por el riñón. Metronidazol tampoco, porque se van a eliminar por el riñón. Por el hígado, perdón, por el hígado. No voy a poder entonces prescribir eritromicina, metronidazol, clindamicina, y voy a tener mucho cuidado a la hora de prescribir. Recuerden que hay alternativas, ¿ya? Hay alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Yo puedo hacer dos cosas, doctores. Voy adelantándoles. Cambio de medicamento o aumentar los intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a dar amoxicilina cada 8 horas, si mi paciente tiene un problema hepático y no lo va a tolerar, tiene cirrosis, ha tenido hepatitis A en los niños, sobre todo reciente, o hepatitis B crónica, puedo cambiar el fármaco, por ejemplo, de Clinda puedo pasar a amoxicilina, pero quizás es alérgico y obligado, tengo que dar Clinda, tendría que aumentar el intervalo de las tomas. O sea, ya no darle cada 8 horas, sino darle cada 12 horas. O si le pensaba dar 600, ajustar la dosis a 400 o a 300 miligramos y darle ese proporcional. ¿Queda clara esa parte?
¿Cuáles son mis dos alternativas? Primero, cambiar el medicamento, ajustar el medicamento en caso no lo pueda cambiar. Y tercero, modificar el intervalo de la administración del medicamento. ¿Sí? Con el objetivo de proteger, obviamente, el hígado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no protejo el hígado, lo voy a fregar, porque todos los medicamentos se van a metabolizar allí. Segundo, el paciente va a tener más riesgo de sangrado. Entonces, mi cirugía va a durar más tiempo. Mi postoperatorio va a ser más cruento. ¿Ven? ¿Ya? ¿Cuáles son los más seguros? Las penicilinas. Ahora, el paracetamol. El paracetamol, doctores, mientras yo no supere los 4 gramos al día, no tengo problema en adultos. Ahora, es recomendable que yo no supere los 2 gramos en pacientes con hepatopatía. Eso sí. Otra cosa importante, no voy a prescribir tetraciclinas, son las peores en paciente con hepatopatía. Ya, no voy a dar tetraciclinas. Listo. Muy bien. Acá les he colocado una tablita en las recomendaciones de pacientes con hepatopatías. Otra cosa, doctores, cuando el hígado no tiene la capacidad de desintoxicar el cuerpo, tengo que tener cuidado con los medicamentos de acción central. En el caso de haber hígado graso, va a depender, doctora, el hígado graso qué tanto afectado, porque recuerde que la esteatosis hepática tiene grados. Si todavía el paciente no tiene alteradas sus transaminasas, podrías tratarlo como un paciente normal. Pero si la esteatosis grasa ya ha producido un compromiso de más del 50% del hígado, ya es mejor tratarlo como un paciente con hepatopatía. Además, recuerda que estos pacientes toman bastante medicamentos. La estatosis grasa también la tratan con fármacos que van a disolver justamente la grasa. ¿Ya? De preferencia, si el paciente está tomando tratamiento, utiliza los fármacos que no sean tóxicos para el hígado. Yo trabajaría con penicilinas. Ya, no me iría clinda, no me iría macrólidos, nada de eso. Otra cosa importante, doctores, es que cuando yo voy a trabajar con medicamentos de acción central, recuerden eso, ya, de acción central, no voy a tener tanta seguridad de aplicarlos en estos pacientes con un problema hepático. ¿Por qué? Porque pueden producir encefalopatía, daño encefálico. ¿Por qué? Porque la toxicidad aumenta a nivel del sistema nervioso. Ojo, si voy a usar un sedante, un midazolam, un alprazolam en un paciente con hepatopatía, debo ajustar la dosis. Si es que fuese obligatorio o necesario usarlo porque es muy ansioso. Si no, no. ¿Ya? Ojo también, en pacientes con problema hepático, es mejor no administrar glucocorticoides. Vuelvo a repetir, pacientes con problema hepático es mejor no usar glucocorticoides. ¿Ya? ¿Cuál de los AINES es seguro? El metamizol. El metamizol es un buen analgésico. Es pobre antiinflamatorio, pero buen analgésico. Lo puedo utilizar.
pero en periodos cortos, 2 días, 3 días máximo, ¿ya? Ojo. ¿Puedo utilizar, doctor, naproxen, ibuprofeno, diclofenaco? Sí, pero solo en problema hepático leve a moderado. Paciente que tiene una cirrosis, que tiene carcinoma hepático, no puedo utilizarlo. Ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni diclofenaco. Doctor, ¿se recomiendan opioides? No puedo usar codeína, no puedo usar morfina. Podría utilizar solo tramadol, pero 50 miligramos cada 12 horas. Obviamente si es que el dolor pues es muy intenso, ¿no? Porque si no, francamente con paracetamol, con mis 2 gramos al día, 1 gramo cada 12 horas lo puedo manejar. O si es que la hepatopatía es moderada o leve, puedo utilizar ibuprofeno, naproxeno, o en ese caso metamizol, que tiene un buen efecto analgésico. ¿Queda clara esa parte, chicos? El tramadol lo puedo utilizar, pero 50 miligramos cada 12 horas, o sea, máximo 100 miligramos al día. No es como un paciente que es sano, yo puedo utilizar 100 miligramos cada 12 horas por vía intramuscular, ¿no? Para calmar un dolor de una tercera molar que quizás el paciente ha quedado muy adolorido, ¿ya? Pero en estos pacientes no. En estos pacientes voy a utilizar solo 50 miligramos cada 12 horas o mi dosis máxima va a ser 100 miligramos cada 24 horas. Pero en un paciente con hepatopatía. Meloxicam. El meloxicam es buena alternativa. El problema del meloxicam es el que más me sirve para dolor articular, ¿ya? Paciente que ha estado con mucho tiempo abierto la boca, paciente que he colocado una férula medio relajante, meloxicam. Puedo utilizar 15 miligramos cada 24 horas o una dosis de 7,5 cada 12 horas. ¿Ya? Pero para dolor pulpar así no es bueno, no me ayuda. Entonces, problemas de hepatopatías, podemos disminuir la dosis del fármaco o cambiarlo por uno más seguro. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Corticoides, ¿podrán administrar? Corticoides. No, en hepatopatía no. No vaya a ocurrirse corticoides. Doctor, ¿puedo usar tramadol con otros analgésicos? Claro, pero en un paciente con hepatopatía no. En un paciente sano, sí. Yo puedo utilizar tramadol. Yo coloco tramadol con diclofenaco a veces. Cuando quiero usar el efecto del diclofenaco, analgésico y antiinflamatorio, y quizás el dolor va a ser muy intenso porque he trabajado en una zona de terceros molar, he hecho osteotomía, va a doler y quiero relajar al paciente, puedo administrar tramadol también. Ambos por intramuscular. Sí, se puede. Recuerden que lo que no puedo hacer es asociar AINES. No voy a asociar diclofenaco con aspirina, diclofenaco con ibuprofeno, eso no, porque aumenta el riesgo de sangrar. ¿Ya? Otra cosa importante, doctores, evaluar los sitios de biotransformación, o sea, los sitios de metabolismo. Hay fármacos que se van a metabolizar, se van a convertir en el hígado, como hemos visto, ¿no? La clinda, la eritro, la tetraciclina, el metronidazol, se van a metabolizar en el hígado. Entonces, en un paciente con problema hepático lo utilizaré. Si sé que se metaboliza a nivel hepático, ¿haré trabajar más el hígado? ¿Mm? No, muy bien. También tengo que tener cuidado con los fármacos que se metabolizan en el plasma. Por ejemplo, ¿cuáles? Los anestésicos locales
de tipo éster. O de las amidas, la articaína. En paciente con problemas de plasma no lo voy a utilizar. Ésteres, ¿cuáles son? Procaína, benzocaína. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Pacientes con problema intestinal, intestino perezoso, ilioparalítico, no usar opioides. Porque los opioides producen estreñimiento. Imagínate, ese paciente va a estar todo el día queriendo ir al baño y no va a poder. Puede sangrar. Por pujar se le puede romper un punto, ¿verdad? O puede sangrar. ¿Ven? Otra cosa. Pacientes con problemas respiratorios. La vía inhalatoria es de elección. ¿Por qué? Porque puede producir broncodilatación y puede abrir los pulmones, mejorar el flujo. ¿Ya? En la vía renal hay que tener cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. Por ejemplo, aminoglucósidos. ¿Ves? ¿Ya? Son tóxicos. No los voy a poner ahí en pacientes con problema renal. Vamos a ver eso un poco. Yo tengo que tener en cuenta que la mayoría de medicamentos, doctores, se van a excretar por vía renal, porque el riñón es el medicamento de excreción por excelencia. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya, doctores? Obviamente, los medicamentos, doctores, escuchen eso, los medicamentos que son seguros para el hígado no son seguros para el riñón. Los medicamentos que no eran seguros, miren, la citromicina y la clinda para el hígado son seguros para el riñón. ¿Se acuerdan que para el hígado qué recomendábamos? Penicilinas, ¿verdad? Penicilina, fenoximetilpenicilina, amoxicilina, ¿verdad? Y contraindicábamos macrólidos, clinda, tetraciclina, dosis máximas de paracetamol, contraindicábamos en pacientes con nefropatía, ¿no? Entonces miren cómo cambia. La citromicina, la clindamicina y el paracetamol aceptables para el paciente con problema renal, pero cuestionables en el paciente con problemas hepáticos. ¿Ven? Ahora, ¿qué hago, doctor? Si mi paciente tiene problema renal, primero voy a modificar la dosis. Segundo, cambiar de medicamento. Tercero, aumentar el intervalo de tiempo entre las ingestas. ¿Por qué? Porque le voy a dar más tiempo a este riñón para que pueda eliminar los fármacos. Si yo le doy cada 8 horas, lo voy a saturar. Puedo producir intoxicación. Pero si lo doy cada 12 horas el medicamento, le voy a dar tiempo para que este riñón se descongestione y pueda depurar correctamente. ¿Sí? Ahora, si puedo cambiar de fármaco, utilizaré un fármaco más seguro. Puedo utilizar macrólidos, acitromicina, eritromicina, clindamicina, paracetamol, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Vamos a ver, eso es muy importante, doctores.
Por ejemplo, miren, el metamizol es una buena alternativa porque no se ajusta su dosis en tratamientos cortos. ¿Recuerdan que en hígado era igual? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? El metamizol. ¿Recuerdan o no recuerdan? Lo vimos en el hígado que también no se ajustaba la dosis en tratamientos cortos, ¿verdad? El naproxeno se puede utilizar en pacientes con enfermedad renal sin necesidad de ajuste, pero no se puede usar el diclofenaco ni el ibuprofeno, que sí se usaba en el paciente hepático. ¿Ven? ¿Ya? En un paciente que tiene problema renal leve, normal puede usar el paracetamol sin ajuste. ¿Ya? En un paciente que está moderado, puede utilizarlo cada 8 horas. En un paciente más grave, puedo utilizarlo, pero cada 12 horas. O sea, el paracetamol no es nefrotóxico. ¿Puedo utilizar opioides? Sí, cosa que en el hígado era más peligroso. Puedo utilizar codeína y tramadol, pero ajustado a su dosis. Generalmente lo reducimos a la mitad o aumentamos el intervalo de tiempo a cada 12 horas. ¿Ya? Sea más tediosos con el hígado para metabolizar. Y los corticoides no estaban indicados en pacientes con hepatopatía, pero en pacientes renales sí se pueden indicar sin ajustar su dosis. Ojo, doctor, ¿qué prueba de laboratorio puedo pedir para poder valorar la función renal? Buena pregunta. La tasa de clareamiento de creatinina, ¿qué es esto? ¿Ves? Clareamiento de creatinina. ¿Ya? Eso podemos pedir. Obviamente, si yo tengo un paciente que su clareamiento de creatinina o su filtración glomerular es menor a 50, quiere decir que ese riñón está trabajando 2 veces menos de lo normal. Entonces tengo que cuidar. Para el hígado puedes pedir transaminasas. Acá lo voy a anotar. Hígado, transaminasas, riñón, clareamiento de creatinina y tasa de filtración glomerular. Pero más pedimos clareamiento de creatinina porque es más barato y más comercial. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo van, doctores? A ver, ¿cómo van? ¿Qué tal, chicos? Es un poquito denso a veces, ¿no? Pero como esto lo vamos a ir conversando, les voy a mandar su lectura. Ustedes van a repasar en el consultorio, que tienen que repasar. Yo les digo, porque a veces yo también me olvido. No es que quieran que todo esto me lo sé de memoria muy bien al pie de la letra. No, porque a veces llega un paciente y estás tan concentrado en la infección, en calmarle el dolor, que te olvidas de los detalles. Yo me acuerdo que una vez me confundí y le mandé tramadol a un paciente con hepatopatía. El paciente me llamó que había vomitado a la primera dosis y que se sentía mareado. Eso es malo. Lo estoy, le estoy produciendo toxemia, porque ustedes saben que un paciente con hepatopatía no puede usar opioides haciendo más, ¿verdad? Entonces me di cuenta y cambié. No, vamos a usar naproxeno. En un paciente con hepatopatía, ¿puedo usar naproxeno? Tendría que ajustar un poquito la dosis, ¿no? O metamizol. Muy bien. Traten de conectarse en vivo para que puedan interactuar y podamos conversar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar para
Cuidar el riñón. ¿Cuál puede ser? ¿Mm? Aumentar los intervalos entre las tomas sin modificar la dosis. O sea, si yo no voy a modificar la dosis del medicamento, porque quizás es una infección y no quiero bajar la dosis del fármaco, entonces no lo des cada 8, no lo des cada 6. Si lo dabas cada 6 horas, dalo cada 8 horas. Si lo vas a dar o antes lo dabas cada 8 horas, ahora dalo cada 12 horas. ¿Ya? Claro, Esther, muy bien. La indicación de modificar los intervalos de la ingesta del medicamento va a depender del tiempo que el cuerpo se tome en metabolizar y en eliminar. Correcto. Ese es el criterio, ¿ves? ¿Cómo se dan cuenta? No. El efecto puede ser igual, sí, pero obviamente va a tomar mayor tiempo. Porque para que ese medicamento sea aprovechado, tiene que ser bien metabolizado. Y para que la próxima dosis sea aprovechada, la dosis anterior tiene que haber sido excretada, ¿no? Pero sí nos da resultado. Ahora, no quiero mover por tema de efecto, no quiero mover el intervalo. ¿Qué haríamos? Ajusto la dosis, ¿no? La reduzco. Ah, no, yo no voy a usar naproxeno de 550. Bueno, si hay una presentación de 500, la puedes usar, ¿no? O una dosis menor. ¿Ven? Puedo hacerlo. O, claro, ¿no? Oh, doctor, pero yo no puedo usar tramadol de 100 en ese paciente con enfermedad renal. Entonces usa de 50 miligramos y respetas el intervalo. O si no, trabajas con la dosis mayor de 550, pero lo reduces a 12 horas. Entonces, la cosa es que yo le tengo que dar tiempo para que ese órgano no se agote, porque si no el paciente se va a sentir mal. Otra cosa, en pacientes con enfermedad renal, debo evitar las formulaciones que tengan potasio. Por ejemplo, diclofenaco potásico. No voy a dar en un paciente nefrópata. Ven que hay un diclofenaco potásico que viene para inyectar. No lo voy a colocar en un paciente nefrópata. Jamás. ¿Ya? Además que el diclofenaco y el ibuprofeno no se recomiendan en pacientes renales. Ojo, a veces me ha pasado que los pacientes con problema renal hacen bastante hipertensión. Y si le colocamos esto, ya, la presión va a aumentar. Ya, tengan cuidado. Otra cosa importante que debemos conocer son las formas farmacéuticas. Recordemos que las formas farmacéuticas son los diferentes medios en los que vamos a administrar los medicamentos. Ustedes tienen que conocer que un fármaco va a tener ¿qué cosa? Un principio activo, ¿verdad? ¿Qué es el principio activo? Es el nombre genérico, ¿ya? Y el excipiente son los elementos de apoyo que le van a dar forma, consistencia o que van a favorecer su absorción. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la amoxicilina, el principio activo sería la amoxicilina, ¿verdad?
Si hablamos del estearato de eritromicina, el principio activo sería la eritromicina. Estolato de eritromicina, principio activo, es la eritromicina. ¿Por qué es importante? Porque el principio activo es el que va a tener el efecto, el que va a tener la actividad farmacológica y va a ser capaz de producir un cambio en el cuerpo. En cambio, el excipiente no, solamente le va a dar forma, me va a permitir que yo pueda, ¿no?, absorber mejor ese medicamento. ¿Sí, chicos? Obviamente hay excipientes que van a mejorar las propiedades de mi principio activo y eso va a depender muchas veces de la marca, ¿no? A veces queremos comprar solo genéricos, pero no recordamos que también hay propiedades que van a verse mejoradas por el uso de estos excipientes, ¿ya? Tengan mucho cuidado con los excipientes en pacientes con problemas gástricos, sobre todo porque algunos fármacos traen lactosa, almidón de trigo, glucosa, etanol o tartracina. Y eso hay que leerlos. O algunos alimentos. Por ejemplo, pacientes que son alérgicos al huevo, a la albúmina, no podemos trabajar con sedación profunda. Porque la sedación profunda se administra propofol. El anestesiólogo va a colocar propofol. Y el propofol deriva de algunas proteínas y elementos del huevo. Si el paciente es alérgico, va a ser alergia a la sedación y vamos a tener problemas. ¿Ven? Pacientes que son alérgicos a los lácteos, voy a tener mucho cuidado. No voy a administrar agentes remineralizantes derivados de la caseína o suero de leche, maipés, ¿verdad? Entonces voy a tener cuidado, ¿ya? Tengo que tener muchísimo cuidado con eso. Claro, puede indicar sedación consciente en vez de la sedación profunda con propofol, ¿verdad? En pacientes que tengan alergia al huevo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de elegir una forma farmacéutica? ¿Por qué siempre no voy a usar tabletas? ¿Por qué siempre voy a usar ampollas? Porque nosotros vamos a mejorar la aceptación del paciente. Porque vamos a optimizar los efectos del fármaco. Por ejemplo, paciente con parálisis cerebral que tiene mucho reflejo nauseoso, vómito, riesgo de aspiración. ¿Podré utilizar la vía oral? No. Muchas veces en ellos, si no toleran jarabes, tratamos de usar otras vías, la vía parenteral. ¿Ven? Nosotros tenemos que saber elegir el fármaco que no traiga efectos colaterales, que no dañe algún órgano, la dosis, la hora, para no saturar y tampoco no pecar de no administrar el medicamento en el momento necesario, la vía de administración y el tipo de paciente. Miren todos los aspectos. Por ejemplo, tengo un paciente con enfermedad renal. ¿Qué fármaco elegiría para el dolor? Posiblemente naproxeno o metamizol. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? En el chat. ¿Recuerdan que vimos?
nefropatía, dosis. ¿Oh? La dosis puede ser 550 miligramos, metamizol de 500 miligramos. Va a depender qué tanta afectación tiene si no las puedo ajustar. Hora. Ahí hago el ajuste. Puedo hacer el ajuste con la dosis o con la hora. Cada 8 horas o cada 12 horas. Vía de administración. Va a depender qué tan rápido quiero, ¿no? Puede ser vía oral. En el caso del metamizol, no se recomienda la vía parenteral porque es doloroso. Y cuando se administra por endovenoso, puede alterar la presión arterial, producir hipotensión. Entonces, mejor por vía oral. ¿Ya? Y por el tipo de paciente hay que evaluar la edad y la madurez orgánica. La edad, no voy a utilizar naproxeno vía tabletas, por tabletas, en vía oral. Si es chiquito, usaré jarabe, igual el metamizol. La madurez orgánica. Si tengo un paciente adulto mayor que sufre de hipotensión ortostática, no voy a utilizar metamizol por vía parenteral porque le voy a bajar la presión más si lo inyecto bruscamente. ¿Ven? Entonces son criterios que yo tomo en cuenta a la hora de prescribir. ¿Ven? Con eso me siento tranquilo de que no voy a ocasionar un efecto no deseado. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ir desarrollando durante las clases. Entonces, voy a evaluar, por ejemplo, un niñito chiquito, menor de 2 años, mis únicas alternativas posiblemente sean paracetamol e ibuprofeno, amoxicilina, ¿no? Y podría utilizar macrólidos, acitromicina o eritromicina. En un adulto mayor, probablemente tenga que ajustar la dosis, porque su riñón y su hígado ya están un poco deteriorados, más aún si toma más medicamentos. No le voy a prescribir tetraciclinas ni quinolonas, porque les van a dañar sus huesos y sus tendones. ¿Ven? Importante. La etapa del desarrollo humano también influye. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores van a hacer que yo pueda elegir una vía de administración adecuada? Primero, el estado físico del paciente, el pH, el lugar donde yo quiero que actúe el fármaco. Eso también es muy importante. Si yo quiero que un fármaco actúe directamente sobre una terminación nerviosa, ¿qué haré? A veces colocamos infiltraciones directamente en los tejidos. Si quiero actuar sobre una articulación, directamente el fármaco se infiltra en el tejido. Si quiero mayor precisión de la dosis, tendré que colocarlo por vía intravenosa. Por ejemplo, algunos fármacos antiinfecciosos en infecciones severas. ¿Qué colocamos? Vía intravenosa, ¿no? Si yo quiero que se absorba más rápido, puedo colocarlo por vía sublingual. Tengo un paciente que está haciendo hipertensión. No le voy a dar por vía oral su antihipertensivo porque va a demorar mucho. Lo puedo colocar sublingual, lo rompo la tableta, la muelo y la coloco debajo de la lengua, porque recuerden que en la lengua hay vasos. Entonces, eso es lo que yo voy a evaluar también, la velocidad. Tengo un paciente
con riesgo de infarto. Le duele el pecho. La anestesia no le agarró. ¿Qué hago? ¿Le voy a dar vía oral una pastilla? No. Agarro un vasodilatador coronario de los que se llaman nitroglicerina, isosorbide, o hasta nifedipino, y lo coloco debajo de la lengua. ¿Ven? Porque necesito que la absorción sea rápida, que la velocidad sea mayor. También el estado del paciente. Por ejemplo, un paciente que está siendo sedado con midazolam y está demasiado relajado. Voy a administrar su antagonista por una vía similar, ¿no? Tengo que administrarlo por vía parenteral. Un paciente con parálisis cerebral que no tolera la vía oral tendrá que usar vía intramuscular. Un niño que no puede ingerir tabletas, vamos a tener que usar soluciones líquidas. Entonces, el estado del paciente también es muy importante. Un paciente que está desmayado por hipoglicemia, ¿voy a utilizar la vía oral para administrar glucosa? No, voy a tener que utilizar la vía subcutánea, ¿no? Para administrar glucagón o la vía intravenosa para administrar dextrosa. Entonces va a depender mucho del estado del paciente. ¿Ven? ¿Queda clara esa parte? También va a depender de la situación. Si un paciente tiene broncoespasmo porque le coloqué anestesia, porque le dio miedo, ¿qué vía de elección utilizaré? La vía inhalatoria. Puedo administrar un broncodilatador y hacer inhalaciones. Por eso depende mucho el estado del paciente para que yo pueda elegir la mejor alternativa. ¿Ya, doctores? O sea, miren cómo toma en cuenta muchos factores. No solamente es aprenderme la posología, la dosis y ya. Es analizar todo. Eso es razonamiento, no es memoria. Porque yo no puedo aprenderme la dosis, yo ni me la aprendo, a veces la tengo anotada ahí en mi cuaderno, pero sé cuándo debo usar, qué vía de administración voy a aplicar, qué recomendaciones en casa voy a dar. ¿Ven? ¿Qué horario voy a indicar? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un paciente con problema hepático. Tú le has dado paracetamol de 1 gramo cada 8 horas, cuando sabes que has debido dárselo cada 12. ¿Qué pasa si tu paciente te llama, doctor, estoy tosiendo sangre, doctor, tengo náuseas, estoy vomitando? ¿Qué harías? ¿Qué puede haber pasado? Le has mandado 1 gramo cada 8 horas, o sea, le has mandado 3 gramos al día a un paciente que solo te debe tolerar 2. ¿Qué debemos hacer? Claro, le has dado una dosis muy alta para lo que él puede recibir. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Qué harían? Tendríamos, en ese caso, que variar el intervalo. Pero ¿cómo haría para neutralizar ese medicamento que ya he administrado al paciente y le está haciendo daño? Podemos utilizar un medicamento antagonista que va a bloquear al paracetamol para que no le siga haciendo daño. Podemos utilizar la N-acetilcisteína.
que la venden, por ejemplo, para la flema, ¿no? La podemos utilizar. ¿Ven? La utilizamos. ¿Ya? La utilizamos, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. La N-acetilcisteína bloquea el paracetamol. Entonces, si yo le he dado muchas dosis a ese paciente con problema hepático porque me olvidé, no traje mi cuaderno, no repasé lo que me dijo el doctor, me guié del consultorio de al lado, que no hizo curso, nada. Entonces, ya, cómprese un sobre de N-acetilcisteína de 600. Tómenselo en un vasito con agua, porque eso viene efervescente o viene en polvo, con sabor agradable, y tómenlo. Va a empezar a disminuir sus molestias. Y luego de eso, tomen su paracetamol, pero cada 12 horas. Obviamente después de 6 a 8 horas de haber administrado la N-acetilcisteína, porque si no también va a bloquear el efecto de esa nueva dosis de paracetamol, ¿no? Entonces ya salvé al paciente. El paciente va a decir, mi doctor sabe lo que me está dando. Mi doctor sabe medicar. Ese paciente te va a pagar más. El paciente no va a valorar tanto que le hagas una resina hermosa en una molar. Va a valorar que le calmes el dolor. Va a valorar que le bajes la hinchazón de la cara. Va a valorar que le hayas quitado las náuseas, porque eso no lo va a hacer cualquier doctor. Eso no lo va a hacer cualquier doctor. Eso solo lo vas a hacer tú. Y ese es el diferencial de tu trabajo. A mí me dicen algunos pacientes que no me conocen, que a veces le recomendó a alguien por ahí o vieron mis redes sociales. Doctor, pero ¿por qué me cobra la consulta 100 soles? ¿Por qué me cobra 50 soles una consulta? Porque hay pacientes que se escandalizan. Porque tú tienes una enfermedad sistémica y lo que yo te voy a recetar no te va a mandar al hospital como lo que me has contado en otras ocasiones. Ya, entonces vale la pena pagar y lo paga. ¿Ves? Le das un valor agregado. ¿Tú crees que le va a querer pagar 50 soles, 100 soles una consulta a un odontólogo que no le pregunta nada, que no le pregunta de qué padece, que no le pregunta qué toma, que no le manda exámenes de laboratorio? No, no, no. La N-acetilcisteína solo sirve para neutralizar al paracetamol, no para todos los medicamentos. Cada uno tiene su antagonista. Ya, tengan cuidado. Ya, solo del paracetamol. Ya, buena pregunta. De la aspirina. De la aspirina, a veces se usa el carbón activado, pero nunca lo he usado, la verdad, porque nunca uso aspirina. La verdad, así que no les puedo decir. Sé que la literatura habla del carbón activado, pero no lo utilizo porque la aspirina me trae muchos problemas. Es gastrolesivo y yo atiendo pacientes con gastritis. ¿Ves? No lo usaría. Aumenta el riesgo de sangrado y yo atiendo pacientes con coagulopatías. Entonces jamás mandaría aspirina. ¿Ves? Por eso es que no necesito usar antídotos para aspirina. Muy bien. Otra cosa, ¿cuándo voy a usar la vía oral? Cuando el paciente no tiene problemas gástricos. ¿Cuándo voy a usar la vía sublingual? Cuando el paciente necesita un efecto rápido y el medicamento que tengo a la mano
no lo puedo utilizar por vía intramuscular o endovenosa. ¿Ves? ¿Cuándo uso la vía rectal? Generalmente en bebés que no se dejan poner ampollas, que están vomitando y que no toleran la vía oral. ¿Cuándo uso la vía cutánea? Cuando solamente quiero un efecto tópico, ¿no? O local, allí. ¿Cuándo uso la vía inhalatoria? Cuando quiero que el medicamento llegue directamente a los pulmones. Por ejemplo, salbutamol, hidrocortisona, un niño que me está haciendo broncoespasmo en una sedación consciente. No le voy a dar corticoide vía oral, directamente que lo inhale para que me rompa el espasmo a nivel pulmonar. No ves que va a llegar directamente al pulmón por la respiración. La vía nasal, cuando el paciente no tolera la vía oral y no puede tomar una benzodiazepina. La puedo administrar en gotas por vía nasal. Obviamente va a arder, quema la nariz. Pero la mucosa nasal también tiene bastantes vasos. Entonces me va a servir para que se absorba rápido. ¿Ven? La vía parenteral va a depender, pues si quiero administrar un medicamento que no se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa, puedo utilizar una vía subcutánea, por ejemplo, la insulina por vía subcutánea. La vía intramuscular, un AINE o antibiótico, o por vía intravenosa, epinefrina en un cuadro de shock, o un antibiótico en una infección severa, también, ¿ven? Yo elijo, yo tengo el control. El fármaco no me va a controlar a mí. Yo elijo cómo lo administro, cuándo lo administro, con qué lo administro y en qué circunstancia. ¿Ven, doctores? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Después vamos a ir desarrollando específicamente AINES, corticoides, opioides, penicilinas, antibióticos de otro grupo, profilaxis antibiótica, algunos medicamentos de botiquín también les voy a contar para que ustedes puedan aprovechar. La cosa es que aquí nadie se va a mecanizar, ¿ah? Aquí lo que tú tienes que hacer es ser mosca. ¿Qué te conviene dar ahorita? ¿Ya? Por ejemplo, tu paciente se le ha subido la presión. Toma captopril. Tengo que utilizar entonces la vía sublingual. Le coloco el mismo captopril molido debajo de la lengua. Por el captopril no lo voy a administrar intramuscular. Y vía oral se va a demorar 2 horas en absorberse y llegar al metabolismo. Entonces mejor lo coloco directamente a la circulación, absorbiéndose en los vasos del piso de boca. ¿Ven? Eso es importante. Por ejemplo, un paciente que ha sido operado, que tiene problemas intestinales o un problema en el duodeno, ¿podré dar vía oral sabiendo que todos los medicamentos que pasan por vía oral van a absorberse por el duodeno? No, cambiaré la vía de administración porque ese medicamento no se va a absorber. Y si todo lo que no se absorbe no hace efecto, no llega a la circulación. ¿Ven? Eso es muy importante. ¿Por qué creen que en un paciente asmático utilizamos la vía de administración inhalatoria? ¿Ah? ¿Por qué creen?
¿Por qué creen, doctores? ¿Ah? Porque va a llegar directamente a los pulmones. Muy bien. Otra cosa importante que les quiero compartir y les voy a enviar es este cuestionario. El cuestionario de salud que nosotros aplicamos es para poder prescribir correctamente y para poder decidir correctamente el tratamiento en pacientes sistémicamente comprometidos. Porque en pacientes sanos es más fácil. El paciente sano aguanta todo. Hace una bomba. Pero un paciente especial no. A veces hasta prescribiendo bien puede tener complicaciones. Me ha pasado. Pacientes con problemas hepáticos que yo he indicado transfusión de factores de coagulación para hacer una extracción de 1 a 1,6 para que no haya hemorragia, que me he cuidado de no prescribir nada más que metamizol y con ajuste de dosis, ha terminado con sangrado. ¿Ven? Aún habiéndome cuidado, habiéndome blindado supuestamente, me di contra la pared, contra el piso, de cara. Pero yo ya le había avisado a los familiares que íbamos a hacer todo lo posible en disminuir el riesgo de sangrado, pero que aún así era una posibilidad. Entonces ellos ya estaban advertidos. No era que yo los sorprendí, que, ay, ¿qué pasó? No, no sé, no. Aún habiendo previsto todo, pueden haber complicaciones. Sobre todo si vas a atender pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea para la siguiente semana? Vamos a dar un pequeño pasito de 5 preguntas sobre las generalidades que hemos visto. ¿Ya? 2. Este cuestionario lo van a revisar y vamos a conversar por qué hacemos, a ver, yo le pregunto, ¿por qué preguntarías si el paciente está anémico y tú me vas a decir lo que piensas, ¿no? Yo te preguntaría, ¿y por qué le has preguntado al paciente si tiene dolor en el pecho? En la pregunta 11. Ah, dolor porque puede darle infarto. Ah, ya, entonces, ¿por qué? Porque hay medicamentos que pueden desencadenar una crisis de angina, como tal. ¿Ves? Aprendemos. ¿Por qué le preguntarías a tu paciente si tiene diabetes? Ah, doctor, por esto, por esto, por esto. Ah, claro, porque si le vamos a prescribir corticoides, puede subirse la glucosa. Y ahí aprendemos. ¿Ves? Yo les voy respondiendo. ¿Qué dice? ¿La acción de qué de vida? ¿De la vida media? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, en un paciente que recién está empezando a tener problemas renales, podría utilizar el meloxicam también, porque el meloxicam tiene una vida media larga y no lo voy a estar administrando cada 8 horas. Puedo administrar una sola tableta de meloxicam cada 24 horas. Entonces el hígado va a tener tiempo de trabajar 24 horas para depurar ese meloxicam. Que administrarle un ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 por el riñón. Cada 8 horas va a tener que eliminar ibuprofeno. Encima el ibuprofeno se elimina bastante por vía renal. O sea, sí es importante también la vida media del fármaco. La doctora, sí es importante también. Claro que sí. Todos los detalles cuentan. ¿Ya, chicos? Recuerden que si tienen casitos, pacientes con infección, no, etoricoxib no le daría ni loco. No le daría ni loco. Porque el etoricoxib altera la presión arterial. Y a un paciente renal se le sube la presión. Menos en un paciente cardiópata.
Ahora lo vamos a ver cuando veamos aire. ¿Ya? Yo les voy a enviar, no se preocupen. Pero lean, ¿ah? Si yo veo que no leen, solamente le mando la clase. Pero si yo veo que ustedes leen en el Mentimeter, participan y responden bien, veo buenos puntajes, porque el puntaje solamente lo saben ustedes y yo, no lo saben los demás compañeros. Porque tú vas a salir con un icono. Vas a salir de osito panda, de torta, de Garfield, de sapito, de gatito, de perrito, de chanchito, de zorrito, de patito, de pollito. Nadie va a saber quién es el pollito, quién es el patito, quién es Papá Noel, quién es la sandía, quién es el moño. Nadie va a saber, solo tú. Y yo, obviamente, que voy a estar mirando quién es. ¿Ven? Listo, doctores. Ahí nos vamos a quedar. A más tardar el día viernes, les mando la lectura. Si tengo algún artículo interesante, también se lo subo. Y lean, por favor, el PDF de la clase para que puedan repasar. ¿Ya? Si tienen algún caso, algún paciente sistémico que prescribir, lo pueden compartir en el grupo para yo poderles dar la asesoría. ¿Ya? O me pueden escribir a WhatsApp. Cuídense, buenas noches. Sí, la clase va a estar subida a la plataforma para que la puedan repetir si algo no quedó claro, si algo quieren volver a ver. Claro que sí. Normalmente la suben al día siguiente, ¿ya? Porque tiene que quedar grabada en la nube primero. Buenas noches, chicos. Cuídense.